Bueno. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase correspondiente al lunes 5 de julio y seguimos con nuestro tema del data mining, que significa minería de datos y que es, vamos a decirlo así rápidamente, la gran técnica de control social y de conocimiento sociológico que se ha desarrollado al calor de los avances tecnológicos de comunicación. Nosotros estamos como en una especie de puente. Estamos saliendo de la sociedad de masas que dio origen a los medios de masa, que son fundamentalmente, por orden de aparición en la vida doméstica, la radio, el cine y la televisión. No son los únicos medios, pero son los que se llaman medios de masas. Otros medios, que son más de persona a persona, como el teléfono, el correo convencional, la prensa, son medios que también funcionan mayoritariamente en las culturas contemporáneas, pero que no son medios de masas en el sentido en que lo es, por ejemplo, el cine. Ustedes piensen en una película como Los Vengadores o Batman, en cualquiera de sus versiones, es una película que ven en todo el mundo cerca de 1.000 millones de personas. ¿Sí? Ustedes piensen lo que es eso, ¿no? Por supuesto, doblado, adaptado a distintas culturas, etcétera, pero el formato de esos personajes, de esas historias, llega a unas, en los casos, digamos, más resonados, llega a 1.000 personas, a 1.000 millones de personas, por lo menos. Esto nos hace pensar en que las nuevas tecnologías de comunicación dejaron de ser o hicieron perder el predominio, el prevalecimiento de los medios de masas, porque ahora está mucho más fragmentada la oferta comunicativa. Tenemos, por supuesto, el streaming, lo que es el on demand. Fíjense que son todas palabras en inglés. Streaming significa algo así como transmisión en vivo. O corriente, es como una metáfora, no tiene una traducción al español. Por eso es que se dice streaming. En cambio, on demand sí tiene una traducción al español que sería a la carta, es decir, a pedido. El usuario se conecta a la hora que quiere, elige dentro de una selección bastante amplia de ofertas lo que quiere ver y no espera, o no necesariamente espera a que se termine el capítulo, puede avanzarlo, retrocederlo, verlo todas las veces que quiera. Es decir, se maneja de una forma mucho más interactiva de lo que permitía la comunicación tradicional de la radio. No sé si ustedes conocen las nuevas plataformas que se llaman, por ejemplo, Spotify o Radio Cat, que se escribe Radio Cut. Sí, sí. Que vos escuchás el programa que querés a la hora que querés, ¿sí? Si no lo podés escuchar cuando va en vivo, lo escuchás días, semanas, incluso años más tarde. Se puede escuchar por la compu o se puede escuchar por el celular. Esto es un fenómeno radial que ha fortalecido la producción radiofónica. Bueno, en este contexto es que el data mining, esto que estamos viendo en pantalla, comienza a desarrollar una nueva forma de sociología que tiene estos tres pilares. La máquina de aprendizaje, la inteligencia artificial y las estadísticas. ¿Por qué es una forma distinta de conocer la sociedad? Porque en lugar de preguntarle a la gente
qué piensa, qué opina, qué preferiría, qué le gusta, etcétera, sin que la gente nos conteste, es decir, sin que tenga la posibilidad de engañarnos, porque si yo te pregunto, vos podés contestarme auténticamente o falsamente. En cambio, lo que yo hago con mi celular, a través de las redes sociales, por ejemplo Facebook, o por ejemplo Twitter, o Instagram, etcétera, no puede ser falso. Es decir, si yo soy un contacto estrecho o un contacto, digamos, de los mejores amigos de Facebook, de un jugador de fútbol o de determinado político, etcétera, de alguna forma se configura mi perfil. Pero además, una vez que está configurado mi perfil, se puede contrastar, se puede hacer corresponder, se puede vincular, por ejemplo, con mis navegaciones. Incluso es tan preciso el sistema de plataformas que te permite establecer con qué velocidad escroleas la pantalla, es decir, con qué velocidad pasás de un posteo a otro y cuánto tiempo permaneces en un determinado posteo de Facebook o de Instagram. Por decir algo, si aparecen posteos de animales, de flores y de comidas, el algoritmo va a calcular cuánto tiempo me detengo en cada uno de esos temas y si es uno de esos temas motivo de mi detención más minuciosa, entonces mi perfil queda asociado también al gusto, por ejemplo, de animales o plantas exóticas, etc. Bueno, hemos presentado la vez pasada, y hasta aquí creo que llegamos, a este señor, Axel Nix, que en este momento está soportando un juicio largo, no, seguramente no va a ser castigado, pero sí está en entredicho, es decir, está problematizada su actividad como gerente de Cambridge Analytica, una empresa, una consultora que sirvió justamente para asesorar en procesos electorales a través de lo que hoy vamos a aprender, yo les prometí que algo iba a explicar, que se llama análisis psicográfico. Si se llega a ver en la foto, el slide que está detrás de este señor Axel Nix, un típico inglés, delgado, rubiecito, mediana edad, alrededor de 50 años, dice, el poder del Big Data, ese es nuestro tema, Big Data, es decir, y la psicografía o el análisis psicográfico en los procesos electorales. No sé si expliqué de dónde viene Big Data. Ustedes han visto El Gran Hermano, o se habrán enterado que existió un programa llamado Gran Hermano, cuyo formato consistía en una cámara a las 24 horas siguiendo a un grupo de personas que debían comportarse según ciertas reglas y cuya convivencia mañana, tarde y noche estaba siendo filmada e irradiada, televisada, digamos, localmente o nacionalmente o incluso internacionalmente. Como casi toda la gente era joven y el casting se hacía sobre la base de cierto ideal de belleza, la idea era darle un poco de picante a las posibles relaciones amorosas o eróticas que podría haber entre los participantes femeninos y los participantes masculinos. En fin, bueno, eso se llamaba Gran Hermano porque un autor llamado George Orwell, O-R-W-E-L-L, escribió en el año 1948, hace 73 años, una distopía, una novela distópica hacia el futuro, que llevaba como título el número inverso. Él escribió en el 48 y le puso la novela 1984. Él se imaginaba un mundo donde, una sociedad, donde todas las personas iban a ser monitoreadas permanentemente a través de cámaras de televisión. Fíjense
el nivel de acierto que tuvo su pensamiento distópico. Porque hoy el Big Data se llama irónicamente en homenaje a que el mecanismo, el dispositivo de control, se lo adjudicaban a una especie de líder político que nadie había visto, que se llamaba Big Brother, el gran hermano. Y la novela, no la novela, sino este formato televisivo llamado Gran Hermano, homenajeaba también cínicamente, o sea, en forma más bien inescrupulosa, burlándose de la crítica de George Orwell, con el nombre Gran Hermano, es decir, la figura que es capaz de controlar los movimientos de todos los ciudadanos. Bueno, lo que estamos viendo nosotros, y vamos a aprender ahora con el test psicográfico, se llama Big Data. En lugar de Big Brother, Gran Hermano, el gran banco de datos de donde obtener el perfil de cada individuo. Por supuesto que no es un perfil de cada individuo. Sí, vamos a suponer que en este momento nosotros estemos siendo monitoreados. No hay una persona que nos monitorea, sino que hay un mecanismo que sería el Big Data que establece identidades. En español se dice comparar, en inglés se dice matchear, como match, ¿sí? Pero castellanizado. Es decir, comparar nuestros nombres de aquí con nuestros nombres, por ejemplo, de nuestro celular o de nuestras redes sociales. Y así establecer, digamos, a través de la máquina de aprendizaje, de la Learning Machine, establecer justamente un conocimiento mucho más refinado de cada uno de nosotros. Pero ese conocimiento no obra en este momento en la cabeza de nadie, sino en una especie de super robot al que se le puede preguntar, llegado al caso, por ejemplo, ¿qué es de la vida de Jerónimo Hidalgo? Y ahí aparecerían todos los datos. ¿Qué es de la vida de Gloria Líquido? Bueno, lo que ocurra será un procesamiento absolutamente automático de la inteligencia artificial. Y hasta nos puede llegar a decir, con los datos de que ellos dispongan, a Jerónimo no le gusta el helado de chocolate, a Gloria no le gusta la tortilla de acelga, etc. Es decir, llegan a un grado de conocimiento tan exhaustivo, pero tan minucioso, que incluso el Big Data sabe más de una persona que su propia madre o que su propia pareja. Bueno, primera conclusión. Aquella masa uniforme de la que el filósofo alemán muerto a principios del siglo XX, Friedrich Nietzsche, se quejaba porque decía, la sociedad va camino a ser un rebaño de espaldas agachadas, de personas obedientes, vamos, de personas con apariencia humana, pero con cabeza de oveja. Bueno, hoy se halla segmentada y quizás diferenciada sistemáticamente. Quizás no todos somos ovejas, como Nietzsche melancólicamente describía a la humanidad de comienzos o de fines del siglo XIX. ¿Por qué? Porque estas diferencias son analizadas desde una perspectiva psicológica, cuya hipótesis principal asume la identidad de las personas que integran cada uno de los fragmentos en que se ha hecho estallar la multitud. Es decir, ustedes piensen, por ejemplo, a comienzos de los años 90, Tinelli. Era un programa que, no me acuerdo los índices de audiencia, pero tocaban el 40%. Es decir, 4 de cada 10 hogares que tenían televisión veían a Tinelli a la misma hora. Eso es sociedad de masas. Hoy Tinelli, con toda la furia, llega al 6% de la audiencia. Esto significa que de 40 de cada 100 pasó a 6 de cada 100. La masa se ha
ha estallado en millones de fragmentos. ¿Qué hace la gente ahora a la hora de Tinelli? Bueno, mira otra cosa, o directamente está en Netflix o en otras de las miles de ofertas comunicativas que están presentes este, en nuestra grilla de posibilidades de entretenimiento o de búsqueda de información. Por lo tanto, en lugar de una masa uniforme, tenemos un mercado muy segmentado según criterios que aseguran la eficacia de los mensajes dirigidos en atención a la homogénea constitución de cada uno de esos planetas que orbitan dentro de la galaxia electoral. Entonces, es como más fácil saber qué expectativas tienen en general los votantes de determinada edad, pero favorables a determinado candidato. El tema, por ejemplo, del aborto, estos son los temas que convendría discutir en clases presenciales, porque tenemos todo el tiempo posible para que ustedes también se expresen. Pero pensémoslo así rápidamente, se los dejo planteado. El tema del aborto es un tema muy, muy delicado, muy, muy duro, muy difícil, pero se puede, digamos, tratar prioritariamente en términos de una política sanitaria. No se trata de meterse en la vida de las personas, sino de evitar que las personas pierdan su salud por falta de un cuidado o de una atención que el Estado les puede brindar. Ustedes saben que el aborto no es obligatorio y ni siquiera con la despenalización del aborto dejó de o comenzó a haber una política de haga cada uno lo que quiera. No, de lo que se trata es justamente de preservar la salud de las mujeres y de intensificar los controles, la educación, etc. Bueno, hay gente que no ha entendido nunca esto, que ha creído que el aborto es una política, digamos, de liberación de las conductas sexuales. Hay otros que han pensado en otros términos. Bien, ¿quiénes son cada uno de estos grupos? El Big Data lo permite identificar. Tal vez me metí con un tema muy complicado como el del aborto, pero podemos pensar, por ejemplo, la prohibición de las fiestas clandestinas o de las reuniones en época de pandemia, etc. Es decir, cualquier cuestión que merezca debate puede ser fácilmente inducido el debate a través del conocimiento que el Big Data permite reunir acerca de los distintos grupos de opinantes. El que opina en un sentido favorable, que a lo mejor, por decir algo, es hincha de Colón de Santa Fe y no de Boca, y en cambio el hincha de Boca opina de manera desfavorable, como si hubiera una correlación entre el cuadro en el que uno es hincha y determinada posición, favorable o no, a un determinado tema. Lo que les quiero decir es esto. Nosotros no lo sabemos y nos parece una generalización absolutamente irresponsable pensar en esas correlaciones. Pero el Big Data te tira datos, el algoritmo te permite establecer ese tipo de comparaciones sin ninguna interferencia emocional. Por ejemplo, uno consideraría que quienes piensan de forma opuesta a mis posiciones son tontos, o son conservadores, o son unos cretinos, es decir, a la oposición de mi pensamiento le adjudico una posición, digamos, un estado mental terrible, como si estuviera loco, etc. Bueno, lo que les quiero decir es, el Big Data no hace eso. El Big Data te dice, mira, piensan blanco, estos tipos. Piensan negro, estos tipos. Piensan gris, estos otros. Sobre esa base es que el Big Data induce a tomar decisiones,
pero no hace juicios de valor. Por eso es una forma sociológica muy interesante. Porque uno siempre tiende a pensar que posiciones opuestas a las propias podrían estar revelando cierto grado de desorden mental. Por ejemplo, hay que estar loco para hacer esto. No, a lo mejor hace eso y no está loco. El Big Data te tira exactamente quiénes son los que opinan cada cosa. Repasemos. Análisis psicográfico. ¿Por qué psico? Porque es psicológico. Tiene que ver con la psicología. ¿Por qué no dice análisis psicológico? Porque lo que se tienden a analizar son masas de datos, como si fueran gráficos, que se expresan o que expresan la concentración de individuos en torno a determinados temas o variables. Por ejemplo, es favorable al control de precios, es favorable a la intervención del Estado en la economía y, por supuesto, sus posiciones intermedias. Veamos rápidamente las principales hipótesis. La coincidencia de datos demográficos no explica la homogeneidad de preferencias. Es decir, el hecho de que tengamos la misma edad, tengamos el mismo género, tengamos el mismo nivel de ingresos, no significa que nuestras preferencias sean homogéneas. Pueden coincidir nuestros datos demográficos, pero pueden ser opuestas nuestras preferencias. Por ejemplo, no sé, uno es macrista y el otro no es macrista. En cambio, las redes sociales son fuentes casi gratuitas de datos psicográficos, pues los participantes de las redes colaboran con la empresa, con las consultoras, que monitorean el humor social y las aspiraciones más compartidas de una población. Por ejemplo, el repudio a determinadas declaraciones, el apoyo a determinadas cuestiones. Por ejemplo, nadie va a apoyar si liberan a un femicida o a un hombre acusado de golpear a sus hijos, etc. Ahora, el análisis de tales datos ya no son datos demográficos, sino son, podríamos decir, opiniones, posturas que la gente adopta en relación a determinado tema. Ese análisis arroja orientaciones para elaborar mensajes y anuncios más persuasivos. Una vez que tengo segmentado el grupo de personas favorables a determinada posición, entonces, para debilitar esa posición, le mando información que la obligue o que la, digamos, le llame la atención, la impacte, para que cambie de postura. A los que son más o menos vacilantes y dudosos, le puedo mandar datos para que dejen de vacilar, dejen de dudar y adopten una postura. Es más difícil que se dirijan a un convencido, por ejemplo, de que no hay que privatizar el aborto, no hay que privatizar la economía, es más difícil que le manden publicidad o mensajes para que cambie de posición. Porque una regla básica de la psicografía es: no te metas a cambiar nada, trata de reforzar lo existente. Si hay dudas, métete para despejar las dudas. Pero si hay una posición certera, por ejemplo, una persona muy religiosa, no le hables del aborto, ni le trates de explicar nada, porque nunca va a entender de otra forma la problemática del aborto que no sea según su dogma de fe, su dogma religioso. Entonces, el análisis de los datos arroja orientaciones para elaborar mensajes y anuncios más persuasivos, puesto que van a dirigirse a sectores específicos de la audiencia o de la ciudadanía con textos, con imágenes que coincidan con sus apetencias y deseos, pero que de alguna forma
o bien confirmen su posición, o bien debilite una de las posiciones sobre las cuales duda. Si su posición es contraria, por ejemplo, a mí me pagan para que la gente vote a Macri. Bueno, yo no mandaría mensajes anti-Macri, anti-Cristina, a los que ya sé que son anti-Macri. Porque voy a sufrir el vaciamiento de mi confiabilidad, van a dejar de confiar en mí, simplemente porque yo me pongo del lado opuesto a la posición que ellos reciben. Ustedes piensen en la frustración que sentimos cuando alguien nos contradice. Así sea por una tontería. Vos, por ejemplo, decís, existen claveles azules. Y viene alguien y dice, ¿dónde viste claveles azules? No hay claveles azules. Eso, estoy poniendo un tema totalmente imaginario. Eso produce una enorme frustración, porque quedás en evidencia, o intentan ponerte en evidencia, o que estás loco, que sos un ignorante, o que tu pensamiento está devaluado. Por eso es que la técnica de la publicidad consiste en reforzar las tendencias o en invitar a adherir a una tendencia que sostiene una persona muy respetable. ¿Sí? Si vos, por ejemplo, ¿quién sería una persona respetable hoy? Messi. ¿Quién es el centro o el protagonista de casi todas las publicidades? De cerveza, de combustible, de ropa deportiva. No es Maradona, aunque Maradona fuera un genio. Porque Maradona tiene muchos puntos oscuros. En cambio, Messi es un ídolo sin ninguna duda. ¿Sí? En parte, nadie tiene dudas por la publicidad. Pero en parte la publicidad lo usa porque nadie tiene dudas sobre Macri. Ustedes no sé si vieron el partido el otro día, Macri por primera, Macri, discúlpenme, Messi. Messi, esto es el problema de estar hablando solo. Discúlpenme. Bueno, Messi, el otro día en el partido, la cámara se detuvo cuando él estaba cantando el himno. Algo sobre lo cual muchos habían cuestionado. A mí me importa tres pomos, obviamente, pero no dejé de escuchar las críticas que se le hacían a Messi, que no cantaba el himno nacional, que no ponía empeño en su juego, etc. Bueno, la cámara se detuvo y se veía a un Messi cantando entusiastamente el himno nacional. Permítanme esta hipótesis. Los anunciantes, es decir, los que pagan fortuna para que Messi protagonice los spots publicitarios de YPF, de la cerveza no sé cuál es, debe ser Budweiser o Schneider, la verdad que no tomo cerveza, no me interesa. Lo que sí sé es que está en una de las campañas publicitarias de cerveza. O tal vez Kimmel, la verdad que no lo sé. Bueno, a lo que voy es a que le habrán dicho, mira Messi, nosotros te pagamos lo que nos estás pidiendo. A lo mejor son cientos de miles de dólares, no son moneditas. Pero lo único que te pedimos es que cantes el himno. Porque si vos no cantás el himno, tu figura como emblema publicitario perdería fuerza. Les prometí el análisis psicográfico. Ha llegado el momento de verlo rápidamente. Si están con ganas de profundizar todo esto, me escriben. Yo la voy a subir esta clase. Incluso voy a subir el PowerPoint sin mi explicación para que ustedes puedan copiarlo con más tranquilidad. Hay muchísima bibliografía en internet. Pueden buscar y van a encontrar. Ok, Laureano, sí. Pero también pueden buscar más información por su cuenta si les interesa. Este puede ser el empleo del futuro, ¿sí? Porque esto, si bien tiene que ver con algo de manipulación, tengan en cuenta que la publicidad es básicamente manipulación. Solo que de esta forma, en lugar de ser una manipulación, podríamos decir a través del cinismo, de la canallada, de la mentira, es simplemente para confirmar tendencias. Bueno, vamos a explicar rápidamente en qué consiste. ¿Por qué Ocean? Ocean es una sigla.
Es decir, cada letra representa una palabra en inglés. O, por ejemplo, significa openness, es decir, apertura. Y así cada una de ellas. Ya las vamos a ir viendo todas. Pero directamente las aprendemos en español y listo. Por ejemplo, fíjense que son 5 letras, Ocean, ¿no es cierto? Y son 5 grandes rasgos, que son la extroversión. ¿Qué significa ser extrovertido? Ser una persona, digamos, que socializa rápidamente en grupos de personas desconocidas. Es extrovertido, que habla, no tiene ningún problema en hablar de lo que pasa en su casa, en hablar de ciertas cosas de su intimidad también. Por ejemplo, no me gustan, no sé, las papas al horno, no me gusta la sopa fría, etc. El introvertido sería el que prácticamente nunca se exhibe frente a personas desconocidas en asuntos de su intimidad. Por ejemplo, por decir algo, ¿no? No te dice dónde vive, no te dice si es vegetariano, etc. En cada uno de estos grandes rasgos de la personalidad hay una escala que va de 0 a 10. 10 es el máximo de extroversión, 0 sería el mínimo o sería el carácter introvertido. Afabilidad. ¿Qué es una persona afable? Bueno, una persona que se muestra confiable, no confiada, sino confiable. Alguien a quien vos le podría decir, teneme el celular que voy a lavarme las manos al baño. Y cuando volvés sabés que el tipo te va a estar esperando con el celular en la mano, no que se lo lleve. Bueno, eso es una persona afable, una persona en la cual vos podés confiar. Una persona escrupulosa. La escrupulosidad sería uno de estos rasgos. Por ejemplo, esto entre jóvenes no parece tan frecuente, por eso puede tener escrupulosidad 0. Pero una persona muy escrupulosa es una persona responsable, pero responsable, el grado máximo, mirá, estuve con alguien que la semana pasada estuvo con otra persona que le dio positivo, así que por un mes no nos veamos. O sea, tal vez algo exagerado en su, digamos, responsabilidad. Y que usa, habrán visto, personas que usan 2 barbijos al mismo tiempo. No son muchos, bueno, esos son los más escrupulosos. También son confiables, pero fundamentalmente son persistentes, son obsesivos con respecto al logro, a los objetivos, son personas muy exigentes consigo mismas, los escrupulosos. Por ejemplo, nunca les vas a ver las uñas sucias, ni mucho menos lo vas a ver desalineado o despeinado. Estabilidad emocional sería la cuarta. Tiene que ver con la persona que se muestra segura de sí misma, ¿cómo decirlo? Con alta autoestima, entusiasta, con ganas de hacer, convocando a la gente a la participación. Hay gente que vos le decís, por ejemplo, parece que el día está lindo. Sí, pero seguro que se va a nublar. Todo está mal, pero va a ir peor. El pesimista, bueno, ese sería estabilidad emocional 0. Estabilidad emocional 10 sería el que te dice, vamos para adelante, ya estamos saliendo, el año que viene vamos a ser más ricos y más felices que ahora, cada vez estás más flaco, te felicito, cada vez vas a hacer gimnasia, cada vez tenés mejores músculos, etc. Y la última de las categorías tiene que ver con la apertura a la experiencia. De ahí viene la O de Ocean. Las otras no me acuerdo, ahora las vamos a ver. Tiene que ver con la imaginación, con la sensibilidad artística y con la formación intelectual. Es una persona que no repite lo que escucha de Viviana Canosa, sino que repite, en todo caso, citas de autores, de periodistas un poco más prestigiosos que Viviana Canosa, etc. Vamos a verlo en otra clasificación al modelo Ocean. Es el modelo de los 5 factores, ¿sí? Que tienen que ver con... Acá tenemos otra traducción, pero igual nos va a permitir comprenderlos.
Ocean no tiene nada que ver con océano, tiene que ver con estos 5 rasgos que acabamos de ver. Hablamos de escrupulosidad, acá en otra traducción se dice neuroticismo, el neurótico. Veamos las características que tiene. Como vamos a ver ahora en esta otra clasificación, son negativas y es mejor, digamos, no importa qué es mejor o peor para este modelo de los 5 factores. Lo que se puntúa más es justamente rasgos negativos, por ejemplo, de la escrupulosidad o del neuroticismo. Ansiedad, hostilidad, depresión, pusilanimidad, ansiedad social, impulsividad y vulnerabilidad. Como ven, no son rasgos totalmente congruentes. Por eso, cada uno, en la medida en que esté, aporta un puntito más. Habíamos visto afabilidad. En esta traducción es sensibilidad a las relaciones interpersonales. Acá tenemos confianza, franqueza, altruismo, actitud conciliadora, modestia, sensibilidad hacia los demás. Es una persona, también decimos nosotros, empática. Fíjense que el ícono del neuroticismo es el tipo que está llorando, es el depresivo. ¿Qué vas a hacer el domingo? Y no sé, de acá al domingo falta mucho. A lo mejor llueve, a lo mejor hace frío, a lo mejor me gasto la poca plata que tengo. Es decir, el tipo que no tiene ganas de sumarse a un proyecto. En cambio, la sensibilidad a las relaciones personales es todo lo contrario. Es el tipo que te dice, bueno, dale para adelante. Dale que yo te ayudo. Yo te tiro una soga. Vamos a extraversión. Es cordial, es gregario, es decir, tiende a estar siempre en grupo, a estar siempre con amigos, con gente. Es asertivo, es decir, en lugar de pensar en términos de duda, de vacilación, siempre está seguro de lo que le pasa. Por eso actúa. Y es hasta hiperactivo. Es alguien que nunca va a dejar para mañana lo que puede hacer hoy. Y es una persona con emociones positivas, fundamentalmente. Busca emociones y busca relacionarse desde la positividad, desde la buena onda. Como ven, está como sacando la lengua, porque es de verdad una persona de buen humor, de tomarse las cosas siempre con buena onda. Habíamos visto apertura a la experiencia, ¿sí? Era el último, el que le da la O a Ocean, y ahí aparece, por ejemplo, la fantasía, el gusto por el arte en general, por la música, por la contemplación, especialmente por conocer cosas nuevas, por conocer gente nueva. Hace prevalecer el sentimiento sobre, por ejemplo, la obligación o sobre lo racional. Y también, como el extrovertido, es una persona de acción, es una persona que actúa. Bueno, no perdamos de vista cuál es el objetivo del modelo de los 5 factores. El modelo de los 5 factores apunta fundamentalmente a 3 cosas. Primero, a identificar por todos estos rasgos y a través de un algoritmo, es decir, de un número. ¿Cuánto se sacó, por ejemplo, en extraversión? ¿Cuánto se sacó en neuroticismo, etcétera? Eso da un número. Vamos a suponer que da 4 menos 2, 3, más 5, menos 4. Eso da un número. No es una suma, sino lo que sería un polinomio. Las máquinas pueden trabajar con polinomios. Nosotros, si yo te digo 3x más 2b, al rato te lo olvidás. La máquina puede tomar, digamos, en el orden establecido de Ocean, o sea, apertura de la experiencia, etcétera, etcétera, en ese orden, el polinomio. Entonces,
Según mi comportamiento en reglas sociales, en redes sociales, este sería el segundo elemento, yo soy un polinomio, por decir algo, más 4 menos 3 más 2 menos 1 más 5. ¿Sí? Es decir, no tengo notas altas en ninguno, pero esa combinación, a lo mejor en millones de observaciones, aparece. No una, no 10, sino miles de veces. Y ahí tenés un grupo. Entonces, esto me permite calificar, según los posteos y la acción en las redes sociales, a todos los individuos que tengan redes sociales. Punto número 1. Punto número 2. Obtengo un polinomio según este comportamiento de las redes sociales que yo analizo sin que la gente lo sepa, y puedo encontrar, vamos a decir, una muchedumbre de individuos que comparten este polinomio, que tienen la misma, podríamos decir, el mismo perfil psicográfico. Y el tercer punto es este. Si yo sé que estas personas tienen este polinomio y necesito imbuirlos de cierta seguridad acerca de un candidato electoral o de una política de Estado en particular. Por decir algo, bajar la edad de imputabilidad, es decir, que los chicos o las chicas delincuentes sean punibles no a partir de los 18 años, sino a partir de los 14. O aumentar las penas, por ejemplo, a la violencia familiar. ¿Cómo hago para saber si la gente es proclive, es decir, aceptaría esa reforma o no la aceptaría? Bueno, con estos 3 pasos del modelo de los 5 factores, podría encarar una campaña publicitaria dirigida a un grupo específico de personas para obtener, digamos, su opinión favorable a el punto de vista que yo quiero asegurar que prevalezca en un debate. Como ven, es bastante complejo y suena medio fantasioso, porque uno tendería a pensar que cada persona piensa, cree y se representa al mundo de una manera bastante aleatoria e informal. Y el algoritmo lo que dice o lo que predice es que no es tan incierta la respuesta de determinadas personas frente a determinados temas. No es tan incierta. ¿Por qué? Porque millones de observaciones permiten acertar con un grado bastante agudo, bastante fino de certeza, qué puede pensar determinada persona o cómo puede ser permeable esa persona a favorecer determinada postura. Bueno, acá tenemos, y con esto terminamos la clase de hoy, una nueva, o mejor dicho, una profundización de los 5 rasgos, de las 5 dimensiones del modelo Ocean. Apertura de experiencias novedosas consiste en apreciar nuevos estilos, sentimientos, ideas, valores y conductas. Sensibilidad significa ser respetuoso en el trato a los demás, ser puntual, por ejemplo, seguir las normas, ser diligentes. Es lo que habíamos visto como empatía. Extraversión, lo vimos en los distintos modelos, ser sociable, disfrutar de estar con otras personas, tal vez liderar las reuniones, etc. Hemos visto como afabilidad lo que ahora vemos como amabilidad. Tendencia a estar de acuerdo y acompañar opiniones ajenas, más que a defender opciones y opiniones propias. Y lo que hemos visto como, bueno, como obsesión, etc., ahora se llama, ya lo vimos recién, neuroticismo. Se trata de experimentar emociones negativas
tales como la ira, la preocupación, la tristeza, la mala onda, ser irritante en el trato interpersonal, etc. Bueno, hemos llegado hasta aquí. La vez que viene vamos a intentar ver la crítica a este modelo. Antes de entender el sentido de la crítica, yo prefiero que tengan este material y lo puedan leer tranquilos. Esto no está en el libro de Aronian, pero yo les voy a dejar el PowerPoint como para que ustedes lo puedan revisar y les voy a indicar algunas páginas para que puedan consultar y profundizar el tema. Así que bueno, nos veríamos ya para cerrar el primer cuatrimestre del año 21, el próximo lunes 12 a esta hora. Yo les dejaría, siempre voy a usar este mismo link para conectarnos, así que, pero igual les voy a dejar la información que tenga sobre la continuidad de nuestras clases y eventualmente quedo a la espera de las preguntas y consultas que me quieran hacer. Así que me despido hasta el lunes que viene. Que la pasen bien. Chao, Miguel, Chao, que andes bien. profe. Gracias, Miguel, buena semana. Gracias, buena semana para todos. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias.